Impuestos, impuestos y más impuestos. Si en algún momento de tu vida decides emprender tu propio negocio, créeme que vas a tener una lucha constante contra los impuestos. Pero mucho cuidado con las estrategias que tratas de buscar para reducir esos impuestos, como por ejemplo, reportar un salario menor al que realmente ganas o al que le pagas a tus empleados. Cada vez que reportas un salario menor al que realmente le pagas a tus empleados, estás activando una bomba de tiempo en tu negocio. No es exageración. Los emprendedores en Latinoamérica que hacen esto terminan pagando mucho más impuestos y en algunos casos hasta quebrando. Mi nombre es Iván Lee Pérez y en el video de hoy te voy a demostrar por qué esto, que parece ser una buena idea, realmente es una pésima idea. Lo primero que quiero que sepas es que yo te entiendo perfectamente. Yo sé que las altas tasas de impuestos descapitalizan totalmente el flujo de efectivo de cualquier empresa. Y que si actualmente estás reportando un salario menor al que realmente le pagas a tus empleados, sea por alguna de estas razones que tengo por aquí. La primera es que esto puede significar un ahorro inmediato para tu empresa. Si tienes un negocio, sabes lo que es pelear cada mes para que el dinero alcance. La renta, proveedores, sueldos, y cuando crees que todo está cubierto, llega el golpe, el pago de los impuestos sobre la nómina. Y este no es negociable, no puedes atrasarte ni diferirlo, debes pagarlo en su totalidad antes de la fecha límite de pago. Porque si no lo haces vas a tener que pagar recargos e intereses. Algunos emprendedores piensan, si reporto menos salarios, pago menos impuestos y puedo respirar un poco más con mi flujo de efectivo. Y en el papel, esto parece ser una solución lógica, pero en la práctica es como si quisieras apagar un incendio con gasolina, porque ese ahorro de hoy se va a convertir en un problema financiero mañana. La segunda razón por las cuales los emprendedores hacen esta mala práctica es por ignorancia fiscal. Para muchos emprendedores los impuestos son como un misterio, pero uno que ellos prefieren no resolver. No porque no les importe, sino porque están atrapados en lo urgente. Vender más, pagar a los proveedores, hacer la gestión de cobros o incluso mantener su flujo de efectivo. Y cuando llegue el momento de pagar los impuestos, su única meta es pagar menos impuestos hoy, sin importar lo que pase mañana. La tercera razón común por la cual los emprendedores reportan salarios menores a lo que deberían es porque todos lo hacen. Si otros llevan años ocultando salarios y siguen operando sin problemas, ¿por qué va a ser diferente para mí? De hecho, hasta sería injusto que yo no lo haga porque ellos van a tener ventajas competitivas. Cuando una práctica es tan frecuente, se normaliza. Pero aquí es que está el problema. Nadie te cuenta cuando las cosas salen mal, cuando los multan, cuando pierden demandas laborales o cuando les cierran el negocio. Y es ahí cuando descubres que seguir a la mayoría no siempre es la mejor estrategia. Es importante que sepas que ocultar salarios no solo es ilegal, también es un suicidio financiero y afecta directamente tu negocio. Y estas son algunas de las consecuencias que podemos encontrar en estas malas prácticas. Siendo la primera, que te vuelves vulnerable. Tu problema principal no va a ser con el gobierno. Tu problema principal va a ser con tus propios empleados. Todo va bien hasta que surge un problema. Despidos, desacuerdos o simplemente alguien que decide sacarle provecho a la situación y en ese momento tiene todo el poder. Puede demandarte por no haber cotizado correctamente su salario y esto puede resultar en recompensar económicamente altas sumas de dinero y pagos retroactivos imposibles de cubrir. Y lo peor de todo es que desde que lo hace un empleado, abre las puertas para que otros hagan lo mismo. La segunda consecuencia de esta mala práctica es que vas a pagar un impuesto sobre la renta exagerado. El objetivo de reportar un salario menor al que realmente pagas es simple: pagar menos impuestos. Pero paradójicamente lo que logras con esta mala práctica es exactamente lo contrario. Terminas pagando más impuestos y el culpable es el impuesto sobre la renta, que por lo general es el impuesto de mayor tasa impositiva. Cuando reportas menos nómina, el fisco asume que tienes una ganancia mayor,
Y como el impuesto sobre la renta se calcula en base a tus ganancias, terminas pagando un impuesto sobre un dinero que realmente nunca tuviste. Y lo que parecía un ahorro anteriormente se convierte en un golpe fiscal brutal. La tercera consecuencia de esta mala práctica es una que afecta bastante a los negocios, y es que nunca vas a entender la contabilidad de tu negocio. Cuando te enfocas en maquillar los números para pagar menos impuestos, dejas de ver la realidad de tu negocio. En lugar de analizar cómo mejorar tus márgenes, cómo optimizar tus costos o cómo hacer crecer tu empresa, te obsesionas en esconder cifras y manipular reportes. En pocas palabras, te conviertes en un experto en esquivar impuestos, pero un novato en administrar tu empresa. La contabilidad no es solo para los gobiernos o para los bancos, es para ti. Es la herramienta que te dice si estás ganando o si estás perdiendo dinero, o si puedes invertir o si necesitas hacer ajustes. Pero si tus números son falsos, cada decisión está basada en una mentira. Y lo peor es que cuando llegue un momento crítico, una crisis, una caída de ventas o una oportunidad de crecimiento, no vas a tener idea de dónde estás parado. Y ahí es cuando los negocios colapsan. Pero esto no tiene que pasarte a ti. Hay formas de cómo solucionarlo. Y aquí te voy a compartir 3 de esas formas. La forma número 1 es que declares los salarios reales. Porque sí, vas a pagar más impuestos sobre nómina, pero a cambio vas a reducir tus impuestos sobre la renta. Y además también vas a evitar problemas con el fisco. Pero más importante aún, vas a tener el control total sobre los números de tu empresa. Tomarás mejores decisiones y tu negocio va a crecer con bases sólidas. No más miedo, no más incertidumbre, solo un negocio estable y preparado para el futuro. La segunda solución es que debes buscar un buen contador. No necesitas un contador que simplemente haga lo que tú le pidas. Necesitas un verdadero asesor, alguien que te ayude a optimizar los impuestos dentro de la ley, que te diga lo que te conviene, aunque no siempre sea lo que tú quieres escuchar. Un contador experto no es un gasto, es una inversión en la seguridad y en el crecimiento de tu negocio. Con el apoyo adecuado vas a evitar errores costosos y tendrás un camino claro hacia la estabilidad financiera de tu negocio. La tercera recomendación que quiero hacerte es que te eduques financieramente. No debes ser un experto en contabilidad, pero sí debes entender la base de la contabilidad, porque ya no eres un simple empleado, eres el responsable de que un negocio prospere. Y es por eso que preparé este video que te muestro en pantalla sobre cómo entender la contabilidad. Así que no esperes más y dale click a este video.